Vamos a otro tema, Mauricio. ¿Viste esta portada? Uf, Sí, sí, proceso. tremenda, tremenda, terrible. También hablando justamente de este momento difícil, el que vamos a entrar, y proceso poniendo su, entre comillas, con una comillas grandotas, granito de arena, ¿no? Sí, fase 3, la pesadilla. Y ponen aquí a, bueno, empleados metiendo a un, pues obviamente fallecido del COVID, a un horno. Caray, o sea, este parece, Mauricio, como si fuera la Alemania nazi, ¿no? O sea, uno pensaría así, eso es terrible. O sea, porque mira, no solo genera esta portada una emoción sumamente negativa, un daño a la salud mental de millones de personas, sino también esta portada genera un daño más duro psicológico y moral a los que han tenido a sus familiares fallecidos, ¿no? Porque al final esto, a muchos, en muchas partes del país, no en todas, cuando fallecen del COVID, no tienen ni siquiera no pueden ni siquiera despedirse de los enfermos y acaban así, incinerados, sin nada más. Entonces, imagínate que si tú eres familiar de un amigo, de una persona fallecida, ves esta portada, imagínate qué terrible, daño moral, como te digan, te revictimiza proceso únicamente por una politiquería de una manera horrible. O sea, tremenda portada, asquerosa, ruin, vil, perversa, mala, cruel, por donde quieras decir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es, Nacho, parte de estas campañas, esta campaña intensa de la oposición con algún extraño objetivo de esperar que nos vaya de la fregada, que nos convirtamos en Italia, nos convirtamos en un Ecuador, o sea, ellos están apostando a eso. La verdad es que una gran bajeza. Bueno, hoy el presidente también habló sobre Aquella esto, y revista. es que la verdad es increíble ver este tipo de imágenes, sobre todo estos intereses políticos, que no es la primera vez. Sin embargo, pues siguen avanzando estos medios, generando este tipo de sentimientos, sensaciones. Y bueno, esto es parte de lo que comentó el presidente sobre la portada. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Es como metiendo un cuerpo, ¿no? ¿A dónde? ¿A un horno? ¿Ah? A un crematorio. Miren eso. Y me van a decir que es censura. No. Y ofrezco disculpa, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. ¿Está bien? Es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro nada, 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 nada. Prohibido, prohibir. Pero sí hay que debatir todo esto. Es lo mismo de los que no cumplen con las reglas sanitarias. No es nada más el que se les multe. Eso hasta se ríen. Les produce cosquilla. No. Que aquí se diga. Es mejor. Bueno, hasta cosquillas les da, dice el presidente. Fíjate que desde ayer, Nacho, viene manejando Borolas con su gente, una manipulación de datos. Incluso tú también lo checaste. Por ejemplo, este tweet que subió
Alejandro Hoppe, ¿no? Se llama Alejandro Sí. Hoppe, quieras decir, Hope. donde están empezando a manejar esta gráfica de fallecidos, que efectivamente es una gráfica que va agarrando niveles de crecimiento importantes, sobre todo de un día hacia el otro. Y entonces se empieza a decir, ay, es que ya ven, no se está aplanando la curva, ¿no? Cuando es algo completamente distinto, hablar de los contagios a los fallecidos. Incluso esto lo retuiteó Felipe Calderón, sale la portada de Proceso y sale esta gráfica que están impulsando desde la OCDE, donde dicen que no se hacen pruebas en México, como que para vendernos la idea de que pues están ocultando todo, ¿no? Esa es la gran imagen que quieren crear con toda esta estrategia de que el gobierno federal nos oculta las cosas y que no vamos tan bien como dicen que vamos, ¿no? Sí, o claro. relativamente bien, pues. Sí, sí, o sea, la verdad es que, o sea, vamos bien, pero no se puede negar la realidad. Y bueno, esta es la gráfica de la OCDE que empezaron a revelar, donde señalan que México, por ejemplo, tiene ¿cuántas pruebas por millón? ¿No? 0.4 pruebas por millón, mientras, por ejemplo, Islandia tiene 134.9 pruebas por millón. Y efectivamente, México está en la colita. Pero quiero que veas, yo digo, bueno, no veas el último lugar, vamos a ver el penúltimo lugar, Japón. Japón tiene 1.8 pruebas por millón, igual está en la colita, Mauricio, y nadie puede negar que Japón es un ejemplo mundial de contención del virus. Ahora vamos a poner Italia, Mauricio, que es uno donde hay terribles virus, tiene 30 pruebas por millón. Pues aquí no vemos que tantas pruebas por millón hayan frenado la mortalidad y la letalidad del virus. Estados Unidos está por acá. O sea, realmente no tiene que ver una cosa con la otra. España está por acá, Mauricio, un poco bajito que Italia. Sí, claro que son importantes las pruebas, pero hay que recordar que en México, la prueba también el principio para otro modelo estadístico que se utiliza en México, pero curiosamente no se utiliza en otras partes del mundo. No se utiliza en Estados Unidos, no se utiliza en Alemania, no se utiliza en varias partes del mundo, que es el modelo Centinela. Es un modelo que estima estadísticamente los casos reales en México. Y bueno, y en ese sentido, en Italia, en España tiene estos modelos Centinela. Lo único que les quedó hacer para intentar y estimar los casos fue hacer pruebas rápidas, estas que por cierto no funcionan nada bien. O sea, es un chorro de pruebas, pero no les funciona. En cambio, México hace pruebas verdaderas, confirmadas, del 100% fiables, pocas, pero gracias al modelo de Centinela ha podido estimar los casos, ha podido estimar la saturación hospitalaria y ha podido estimar la localización de estos. Ya puede estimar la letalidad, pues son varias cosas que han llevado a que también se tomen decisiones importantes. Y sí, de todos modos, como bien dices, esta es una manipulación, otra más de las gráficas y los datos. Porque no funcionó, Mauricio, compararlos con Italia y España. Es que México va a llegar como Italia y España, acuérdate, ¿no? Ese era el rollo. Ciro Gómez Leiva. Sí, cómo no. No, es que México está creciendo más veloz que Italia y que España, viendo la gráfica en este momento. Ahorita estaríamos peor. Empezaron a decir esto una y otra, con una manipulación burda y asquerosa de las gráficas. Yo empecé a analizar las gráficas y diciendo, bueno, por lo que estaba viendo que no era así. Ya se confirmó que no va a ser así. Ni en el peor escenario México va a acabar como Italia y como España. Estamos llegando a la peor fase, apenas con 1000 y tantos muertos, ¿no? Italia y España llegaron a la peor fase con 30,000 muertos, nada más para decirlo así, para ponerlo en contexto, y 100 y tantos mil infectados. México no está ahí. Entonces, en el peor momento, no vamos a acabar. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Pues, aparte, todos estamos encerrados, ¿no? O sea, no vamos a llegar allá. Pero claro, la manipulación de datos está siendo sumamente, otra vez, burda y asquerosa. Así es, y lo que sorprende es que ahora la OCDE se convierta en un organismo que se dedique a monitorear la salud, sobre todo a dar recomendaciones a los países, porque esta gráfica venía con una serie de recomendaciones a los países para controlar la pandemia, algo absurdo. Pero también en esta semana, Nacho, en estos días, pues salieron las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud avalando lo que está haciendo el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, sobre todo con este asunto de las pruebas, porque, pues sí, el discurso opositor es es que México no está haciendo pruebas y está ocultando los números. Hoy salió Borolas a reforzar esta gráfica de la OCDE,
dice, pues es que técnicamente pues no hay casos porque no los evalúan, y este es discurso absurdo, pero esta estrategia pues es desmentida por la misma autoridad, porque finalmente aquí la posición del gobierno de México ha sido: vamos a hacerle caso a los técnicos. Si los técnicos nos dicen vamos a la izquierda, vamos para allá, y si nos dicen vamos a la derecha, vamos para allá. Entonces el reporte que se dio también por parte de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud van en ese sentido, vaya, que las cosas se han hecho de acuerdo al librito. Esto es lo que también se comentó en el transcurso de la semana. Con el tema de la... A ver, ahí vamos. Pruebas y la capacidad de detección de México, si hay muchas pruebas, si hay pocas pruebas, ¿cómo lo ven en la OMS? Doctor. Sí, muchas gracias. Tenemos junto a nosotros al experto regional de laboratorios de la OPS-OMS, el doctor Gabastú, así que en esa específica le voy a pedir a él que responda. Muchas gracias. Es un tema sensible y que ha sido debatido mucho y también objeto a polémica. Entonces, las consideraciones generales: uno, las únicas pruebas validadas para el diagnóstico son las pruebas moleculares, y desde un inicio este país las implementó en el INDRE de México, capacitó a los laboratorios estatales, y en total se ha capacitado un número de 92 laboratorios en el país. 92 es enorme, no creo que haya antecedentes en la región. Y estos laboratorios capacitados incluyen no solo los laboratorios estatales, sino los laboratorios de grandes hospitales especializados que tienen su laboratorio y reciben también los laboratorios del IMSS, del ISSSTE, Pemex, de Sedena y de CEMAR. Pero no se limitó al sector público la capacitación, sino también 35 laboratorios de grandes cadenas internacionales y o nacionales de laboratorio han sido capacitados. En otras palabras, se ha ampliado la capacidad de diagnóstico y de respuesta del país. Pues es lo que refiere pues este experto regional, ese que incluso Nacho ya se presentó él en Palacio Nacional con el subsecretario, dio una conferencia también, y se han seguido estas recomendaciones, todo se ha hecho como se debe de hacer, y por eso es que los resultados también los vamos viendo, y al final de toda esta historia pues veremos un escenario, pues como dices tú, no será el de Italia, ni el de China, ni de otros países. Así es, ¿no? La verdad es que, porque hay, repito, son pruebas, o sea, las pruebas que se hacen en México son 100% confirmadas, las que se hacen en España y Italia no son así. Las pruebas rápidas han tenido un gran grado de poca fiabilidad, en Estados Unidos también, incluso esta máquina Abbott, la ID Now, tampoco funcionó bien. Pero tiene un modelo centinela, y eso también es importante. Por ejemplo, mira, este es una especie de mapa que se actualiza de tiempo real de México. Por ejemplo, ahorita a la 1:52 de la tarde, aquí podemos ver lo que van a decir en la conferencia de la noche. Por ejemplo, hay 15.800 infectados confirmados, 1.500 muertes. Y por ejemplo, aquí pone una estimación del modelo centinela, 139.000 estimados en el modelo centinela infectados, fíjate. No, o sea, está bastante bien. Se basa, ojo, en los reportes de las secretarías de salud estatales en todo el país. Entonces, vemos aquí los municipios con más infecciones: Iztapalapa, Culiacán, ya está subiendo Culiacán, Sinaloa, la Gustavo Madero, Mexicali, Puebla, Neza, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán, Ecatepec, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Venustiano Carranza, Xochimilco, Azcapotzalco. Muchos en la Ciudad de México y en el Estado de México, como se había esperado también. Seguramente es la cuestión de Centinela, ¿no? Los Cabos y varios más. ¿Dónde está aquí Centro? No lo veo. ¿Cuánto estamos en Centro, Mauricio? Aquí en Tabasco. Se me olvidó. Pero al final aquí están está bien este modelo, pero es importante tenerlo claro, ¿no? Que un modelo centinela, y esto es lo que lo fortalece la capacidad diagnóstica de México,
Y la capacidad hospitalaria, porque también hubo unas muy buenas gráficas que pasaron hace unos días, el sábado, en donde revela, por ejemplo, la saturación, cómo van los hospitales desaturados, porque también recuerdas que igual hubo una intención de sacar fake news de que ya no había capacidad suficiente en los hospitales mexicanos. Ya no hay, ya te enfermas del coronavirus, Mauricio, ya te vas a ir a morir a tu casa. Ya nadie te va a atender, ya no hay ventiladores, ¿no? Empezaron a decir esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Y qué pasó el sábado? Y esto tiene que ver en gran medida por el tema del Centinela. Vemos cómo está la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, en donde se están acumulando los casos. Todavía tienen la mitad disponibles de camas hospitalarias. En Tabasco, donde también tenemos un chorro de casos, tenemos no sé cuántas, 4/5 partes. Quintana Roo también, Sinaloa también, Baja California también, Estado de México también, ¿no? Incluso las camas con ventilador, fíjate, que son las más difíciles, todavía tienen todo esto de camas disponibles con ventiladores, que son las camas más complicadas, ¿no? Donde ya realmente están muy graves. Todos los estados tienen suficientes camas disponibles, cuando menos hasta el sábado pasado. O sea que es completamente falso que haya una saturación hospitalaria. O sea, sí empezó esa saturación, pues no se diga que no, pero dice también López-Gatell en una entrevista muy buena que tuvo en la jornada. Después de que se saturen estos hospitales, todo esto que estamos viendo, entra en operación los hospitales de la Sedena y de Marina, ¿no? Este plan que tienen rato que ya diseñaron, ahí están los hospitales listos. Una vez que se saturen, para allá va a ir todos los nuevos enfermos. O sea, no toma en cuenta esto y entonces lo más probable es que realmente no haya, pues, ¿cómo te diré? Camas no disponibles, como sí sucede en otras partes del mundo. Sí, el objetivo es justamente esto, es inevitable los contagios, los enfermos y sobre todo los enfermos graves, pero la intención es darle pues esa posibilidad a todos los enfermos, no saturarlos, tener las camas disponibles. Eso es lo que se ha programado desde hace mucho tiempo. Eso es lo que sale la oposición a decir, bueno, es que hay contagios. Pues sí los hay, los va a ver y sí van a llegar a los hospitales y van a acostarse en las camas y se van a empezar a llenar los hospitales. Para eso están, para eso se pusieron, para eso se preparó, pero la idea es que no rebase el 100%. Entonces, estos números van a acercarse cada vez más y más a ese 100%. La idea es que no lo rebasen y tener estas camas disponibles, ¿no? Así de sencillo es esto. Sí, pues vamos a ver cómo termina, pero ahí está la realidad de los datos, de los números y obviamente la intención otra vez perversa de que los borolas y demás finalmente intenten echar por la borda.